Se enseña públicamente y de casa en casa. Bienvenidos a esta consideración del estudio del libro de esta semana. Damos comienzo a la sección 7, Hechos 18:23 al 21:17. Esta es una nueva etapa en los viajes del apóstol Pablo y nuevamente el libro de Hechos no aporta, claro, está todos los detalles, toda la información, pero esto es lo que tenemos y eso es lo que estamos considerando. Vemos acá a Pablo predicando en el mercado, en la plaza del mercado, y dando un testimonio público. ¿Por qué es tan importante que seamos maestros humildes y adaptables, en vez de ser maestros orgullosos y rígidos o severos? ¿Cuál es nuestro método principal para predicar las buenas noticias? ¿Cómo demostramos para nosotros la importancia de la voluntad de Dios más que nuestras preferencias? Veremos entonces el fascinante relato del tercer y último viaje del que se tiene registro del apóstol Pablo. Y repito, no es que solo esto fue lo que vivió Pablo, él vivió muchas otras cosas, pero no están en el libro de Hechos. Y veremos lecciones prácticas para nuestro día también. Así que damos comienzo. Tenemos el capítulo 20, párrafos 1 al 7, y el tema es: siguió extendiéndose y ganando fuerza pese a la oposición. Entra en escena un cristiano llamado Apolos. Ahora, ¿cómo fue la convivencia entre él y Pablo? ¿Lo vio como un rival? ¿Lo vio como una competencia? Nada de eso. Vamos a ver entonces, respecto a ello, párrafos 1 y 2, qué peligro afrontaron Pablo y sus compañeros en Éfeso. Bueno, el peligro de una multitud que los estaba literalmente persiguiendo. De hecho, arrastraron a sus compañeros. Puede imaginarse esa escena, arrastrándolos como si eran delincuentes, llevándolos por medio de una calle llena de negocios como que eran delincuentes. ¿Y por qué? Nada más por predicar. Los iban a llevar al teatro de la ciudad para que los juzgaran de alguna manera. Y no está de más decir que la vida de ellos estaba en peligro, porque cuando ocurren este tipo de cosas, las personas suelen caer en lo que se llama dilución de la responsabilidad social. Es algo que las personas ya no razonan de manera propia y están dispuestos a hacer lo que el espíritu de la mayoría diga. Era un peligro tal esta muchedumbre, esta gente, para Pablo y sus compañeros. Parte B. ¿Qué veremos en este capítulo? Bueno, veremos algunas formas en que el adversario, por medio de personas humanas, agentes humanos, trató de detener y dividir a los cristianos del siglo I, la recién formada congregación. Y veremos también que no tuvieron éxito en tratar de detenerlos, sino más bien la palabra siguió creciendo, extendiéndose y ganando fuerza. Y es un punto importante también cómo nos enseña lecciones prácticas para nosotros estos relatos. Algo muy importante que también vamos a estar destacando son las lecciones prácticas que nos deja este ejemplo para nosotros en nuestro día a día. Parecen cosas bastante obvias, bastante lógicas, pero es triste ver cómo los cristianos en tiempos modernos muchas veces se saltan estas lecciones que parecen muy obvias y muy lógicas. Hablemos más de Apolos. El subtema: conocía muy bien las escrituras. 3 y 4. ¿De qué se dieron cuenta Áquila y Priscila y qué hicieron? Bueno, ellos, recordamos, dejaron Corinto, siguieron a Pablo a Éfeso
y vemos que ellos eran hermanos muy entregados a la obra del reino, literalmente, y se sorprendieron al escuchar a un hombre, un cristiano de aquel lugar, que destacaba por su elocuencia. ¿Qué es elocuencia? La habilidad de hablar, la habilidad de expresarse con las palabras, apelando a las emociones y los sentimientos de los oyentes. No solo era un hombre que hablaba muy elocuentemente, sino también conocía muy bien las escrituras. Pero, por alguna razón, ellos se daban cuenta que le faltaba algo. Había una necesidad en él estaba incompleto. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo ellos lo supieron? El relato no dice cómo ellos lo supieron, pero la Biblia sí es clara que en aquellos días tenían los dones o las capacidades sobrenaturales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les daba testimonio, por así decirlo, de a quién tenían frente a ellos, les daba habilidades sobrehumanas, les daba el don del conocimiento, a tal grado que el apóstol Pedro supo inmediatamente cuando Ananías y Zafira lo intentaron engañar con el precio de la venta de un terreno. Esa revelación sobrenatural fue gracias al Espíritu Santo. Entonces, recordemos, no es como hoy nosotros a veces tenemos la intuición o como decimos una corazonada, un presentimiento, pero en el caso de los cristianos del primer siglo esto era más certero e inequívoco. Y bueno, ellos estaban, por así decirlo, impresionados por aquel cristiano, pero se dieron cuenta que solo conocía el bautismo de Juan. ¿Pero de qué Juan? ¿De Juan el apóstol? No, de Juan el Bautista. El relato no dice cómo es que ellos llegaron a saber esto, solo dice se dieron cuenta. Se dieron cuenta, imagínense. Nosotros generalmente no nos damos cuenta si un hermano fue bautizado en algún lugar, a no ser que hayamos estado ahí, pero cuando conocemos a alguien por primera vez, no tenemos ni idea de dónde fue bautizado o cómo fue bautizado. Y este es otro detalle. La Biblia menciona algunas clases de bautismo. El bautismo del Espíritu Santo, muy importante. La Biblia menciona el bautismo de Juan el Bautista también. La Biblia menciona un bautismo de fuego y el bautismo que de nosotros comúnmente llamamos el bautismo cristiano. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que ordenó nuestro Señor Jesucristo. Para más información puede consultar el libro Razonamiento, el cual aporta un poco más de información de esta clase de bautismos. Bueno, ¿y qué pasó? Ellos no se dejaron intimidar, porque para las personas ellos eran nada más un matrimonio humilde, tejedores de tiendas de campaña, como si fueran costureros, pero ellos lo abordaron y le explicaron de forma bondadosa lo que le hacía falta. Ahí está el punto. ¿Y cuál fue la reacción de Apolos? Dice, demostró una cualidad cristiana importante. Aquí el párrafo lo destaca como una de las más importantes y esta es la humildad. ¿Por qué cree usted que él demostró humildad aceptando esta, no vamos a decir corrección, pero este consejo? ¿Por qué? ¿Por qué demostró humildad al aceptarlo? Mire, hay personas muy religiosas que ostentan altos cargos de responsabilidad en las religiones en general, y estas personas jamás aceptan sugerencias, y mucho menos de los que están abajo de ellos. Pero vemos aquí que Apolos tuvo
esta disposición de aceptar la sugerencia, de aceptar la corrección, la actualización de lo que le hacía falta. Y eso le abrió puertas. Generalmente las personas que más saben, las personas que más hablan, no aceptan recomendaciones, no aceptan sugerencias. Es más, hay quien podría atrever a decirse que es una falta de respeto darle consejo, darle una recomendación. Eso es como hasta una apostasía. Hay personas así tan egocéntricas, tan orgullosas, que cualquier recomendación, aunque sea por el bien común, lo consideran como un ataque, como si fuera una dictadura, aunque ellos digan que no, que nunca ellos pensarían de ser de esa forma como dictadores o como personas dogmáticas, aunque ellos digan que no son así, hay personas así. Pero ese no fue el caso de Apolos. Por otro lado, Aquila y Priscila vieron la necesidad, dieron el consejo y el resto recaía sobre Apolos, cómo él iba a recibir este consejo. Ahora, vamos al 5 y tenemos también la siguiente pregunta, 5 y 6, ¿qué le ayudó a Apolos a ser más útil para Jehová y qué aprendemos de su ejemplo? La respuesta es la humildad. La humildad. Recuerde, humildad no es vestirse con andrajos, con ropa rota, estar en carencia económica o ser pobre. Eso no es ser humilde. Hay personas que viven en una gran carencia económica y son personas muy orgullosas. Y hay personas que económicamente están muy bien y tienen un corazón humilde. Entonces, la persona humilde en este contexto se refiere a una condición del corazón, cómo mira a los demás. Entonces, él fue humilde, aceptó la ayuda, aceptó el consejo, y esta humildad le abrió puertas para seguir siendo usado por Jehová, por Jesucristo, pues se complementó. Y dice que él fue un instrumento valioso para dar testimonio ante los judíos de aquella región que Jesucristo es el Mesías predicho en las Escrituras. ¿Cómo le predicaría usted a un judío frente a usted? Imagine que hay un judío y él le dice que no va a hablar con usted nada de las escrituras griegas cristianas, nada más Antiguo Testamento o escrituras hebreas. ¿Qué profecías utilizaría usted? Últimamente hemos estado hablando de eso en nuestros estudios, cómo Jesús dice en el camino a Emaús, abordó a aquellos 2 discípulos y empezó a darles ese testimonio basado nada más en las escrituras hebreas, profecías hebreas, el libro de Daniel, el libro de los Salmos, los profetas menores, el libro de Isaías, que hacían alusión que el verdadero Mesías no iba a ser ni tan llamativo, ni tan carismático con todos, y que iba a tener un final que muchos no esperaban. Y eso es lo que mencionan las profecías. Entonces, podemos decir que Apolo se volvió un experto en tener estas conversaciones, en tener estos discursos para demostrar con profecías que Jesucristo es el Mesías. Al día de hoy hay personas que no reconocen a Cristo, a nuestro Señor Jesús como el Mesías, porque, número uno, ellos dicen que las profecías que ellos esperan era que Él trajera o Él traería la paz a Israel y al mundo. Número dos, Él no iba a morir nunca. Y como Jesús murió y no trajo la paz, entonces no lo aceptan como el Mesías. Pero se les está escapando el hecho de que hay otras profecías dentro de las mismas escrituras hebreas. Así que no se trataba de ganar debates, no se trataba de ganar discusiones, de insultar, de ofender, como de mostrar quién tenía la razón o que ellos estaban equivocados. No.
Se trataba de dar el testimonio. Y eso fue lo que él hizo. Con determinación probó que Jesús es el Mesías. Y lo digo en tiempo presente porque aunque ya pasaron 2000 años, Él es el Mesías. Bueno, Él fue una bendición y ayudó porque muchos, después de oír a Apolos y darse cuenta que todas las piezas encajaban, se convertían, por así decirlo, a Cristo, al camino del Mesías, a los mesiánicos cristianos. Y bueno, ¿qué aprendemos nosotros del ejemplo? Bueno, que debemos cultivar la humildad. Mientras más años tengamos en la congregación cristiana, mientras más privilegios tengamos, quizás hayamos recibido, como algunos lo llaman, la instrucción o la mente de Cristo, más humildad debemos tener. Podemos preguntarnos, ¿cómo reaccionamos cuando recibimos alguna sugerencia, algún consejo? ¿Cuál es nuestra reacción? Últimamente hemos visto videos en JW que destacan esto, que a un hermano le dijeron que le faltó usar más los textos bíblicos o le faltó destacarlos más, o usar más ejemplos, o el asunto de pasarse del tiempo, o bien se pasó o bien le faltó. ¿Y qué hizo el hermano? Se fue a quejar con su esposa, tratando de poner en mal a quien le dio el consejo. Así que todos tenemos habilidades, cosas buenas, pero de nada nos va a servir si somos orgullosos y no aceptamos consejos. También aprendemos la forma de dar los consejos. Aquila y Priscila no lo abordaron delante de todos, no lo avergonzaron ni lo pusieron en evidencia. Y esa también es una lección de cómo dar buenos consejos. ¿Cuál es la intención? ¿Ayudar o atacar a la otra persona? Veremos a los demás como superiores en el sentido que podemos aprender de todos y estamos dispuestos a hacerlo, a recibir consejos, a recibir sugerencias. Nos dejaremos enseñar y no nos irritaremos cuando nos corrijan, menciona la información. Cuando una persona en la congregación y en cualquier campo de la vida tiene autoridad, tiene un privilegio de autoridad, y es una persona orgullosa, esa persona puede convertirse en una verdadera pesadilla para los hermanos que están cerca de él, empezando por su familia, y no digamos la congregación. Y lo más triste es decirle a los hermanos que fue Jehová quien puso a esa persona para hacerles la vida imposible. En realidad, las cosas no son del todo así como a veces las imaginamos, pero debemos tener cuidado porque una persona orgullosa no acepta sugerencias y aunque las instrucciones de la organización digan una cosa, esta persona va a insistir en hacer las cosas a su manera. Voy a poner un ejemplo, el tema de la mascarilla. La organización llegó a un punto en que dijo que era una decisión personal. Pero hubo hermanos que dijeron, estoy hablando de hermanos nombrados, bueno, sí, la organización dijo eso, pero aquí lo haremos de esta manera. Fin del asunto. Y así podemos mencionar otros ejemplos. Hay hermanos que son nombrados y no son dispuestos a compartir la conexión para las reuniones virtuales con los hermanos. Entonces, es algo muy peligroso cuando alguien es orgulloso y no acepta sugerencias. Puede convertirse en una verdadera amenaza para los demás. Vamos a concluir este estudio con el párrafo 7. ¿Qué ejemplo dieron Pablo y Apolos? Ellos no se veían como competidores de quién ganaba más almas, quién llevaba más personas a la congregación, o no se veían como rivales, porque llegó un punto en que tantos hermanos estaban entrando a la congregación, por así decirlo, que ya había unos que decían, yo pertenezco a Pablo, pero yo a Apolos. Y Pablo dijo, no, nosotros no somos nada. ¿Quiénes somos nosotros? Nada más es Jehová
y su Hijo Cristo. Ellos son los que importan, nosotros no, porque es Dios quien lo hace crecer. Se creó este tipo de etiquetas que de alguna manera creó una división. Y hoy ocurre lo mismo. Hay hermanos que también dicen quién les dio estudio bíblico y ya se convierte como en un protagonismo, pero vemos que ni Pablo veía a Apolos como una amenaza ni viceversa, y nada más se veían como compañeros de fórmula, aliados del mismo equipo. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo vemos nosotros a nuestros hermanos? Cuando vemos a otros hermanos en la congregación que están predicando, que están ayudando, ¿los vemos como compañeros, como aliados del mismo equipo? ¿O nos gustaría que no estuvieran en la congregación? ¿Los vemos como rivales y nos sentimos incómodos o hasta intimidados? Bueno, ese no es el ejemplo que Pablo nos dio junto con Apolos. Así que la humildad es no sentirnos irreemplazables en la congregación, no sentirnos que sin nosotros todo se viene, por así decirlo, cuesta abajo, sino más bien vernos como compañeros o aliados del mismo equipo. Hemos tenido esta consideración, gracias por habernos acompañado. Deseamos que tengan un magnífico día, bendiciones y hasta la próxima.